Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Y a esta hora, hoy miércoles, vamos a saludar con nuestro analista de los miércoles, el doctor Augusto Tandazo. Doctor. Doctor, buenos días. Aquí estamos, Carlita y Jaime. Doctor, lo vi por ahí en Radio Pichincha con Amapola Naranjo, si no me equivoco. Por ahí lo vi en una entrevista, pero no me han llamado a pedir permiso, ¿ah? Quedamos en que los derechos eran míos. No me llamaron ni por delicadeza a decirme, Carlita, el doctor Tandazo va a estar aquí. Yo tengo que andar investigando, Dios mío, por Dios. ¿Qué es eso? Y usted tiene los derechos. Yo tengo los derechos y lo tengo grabado. Eso está escrito en piedra. Mentira, es una broma, pero mire que los seguidores están en todas, ¿ah? Me envían los mensajes, me envían los videos, me dicen, mire dónde está el doctor Augusto Tandazo. Así que usted tiene un compromiso con esta audiencia, definitivamente que sí. Mire cómo está la expectativa y lo están siguiendo. Carlita, Amapola Naranjo es una linda intérprete de la canción nacional. No es la entrevistadora. Los entrevistadores son Washington Yepes y Edison Niño. Así en es. el programa sabático de Radio Pichincha. Así donde es. analizamos un tema hermoso, que fue los delitos políticos en el Ecuador. Para ver hasta qué punto, porque verá, escúcheme esto. Por el solo hecho de que una persona sea un político, no quiere decir que si lo asesinan es un delito político. O sea, por el solo hecho de ser político. Entonces, hay que analizar las cosas con profundidad para poder entender qué es esto del delito político. Porque esto del pueblo tiene que aprender a madurar y entender las cosas. Y ya voy a hablar de ese tema, porque hay mucho material, no hay mucho material, pero hay material suficiente porque se está cayendo el tema de Villavicencio. Y lo voy a hablar dentro de poquito. Doctor, envíen un saludo a todos los seguidores, agradézcales porque bueno, definitivamente ellos siempre nos están contando dónde está usted, lo están siguiendo, están muy pendientes de las entrevistas que usted da en este canal y también en otros canales y son pues quienes nos ponen al tanto de dónde está usted para que lo escuchemos, lo sigamos y repliquemos, así que no está de más que usted le envíe un saludo a todos los seguidores y también pues les pida que nos regalen un like en este día miércoles. Desde luego, lo del like es indispensable. Es indispensable que subsista la libertad de expresión. La libertad de expresión está capturada, pero no está capturada ahora, siempre está capturada, porque el poder mediático de los medios tradicionales está al servicio del poder económico y del poder político del poder económico y el poder político de esos empresarios, no de todos los empresarios. Entonces, si queremos tener alternativas de información, tenemos que apoyar los medios digitales.
y especialmente los medios digitales que tienen esta voz diferente que nos hace ver de que el pueblo necesita verdad para poder construir su destino, para poder tomar decisiones, porque las decisiones no están tomadas per se, porque para eso estamos, para destapar y develar, quitar los velos que nublan la vista de la gente. Por eso es necesario apoyar los medios digitales, apoyar con los likes que no les cuesta un centavo y apoyar también con los superchats, que es importante que esto subsista, porque si no van a tener una sola voz, una sola versión de los hechos. Entonces tenemos que entender. Ahora, independientemente de esto, Carlita y Jaime, le he escuchado atentamente la intervención del señor Cortés de Mercanales. Caramba, yo no sé, está defendiendo una chamba no de ahora, sino potencial de futuro. Pero ellos son encuestadores, son analistas de mercado político, de mercado económico, de todo. ¿Qué equivocaciones más tamañas? ¿No es cierto? Hay un empate técnico, ya vamos a ver cómo se define. Más importante es ver cómo se presentan. No es importante el fondo, es importante la forma. No es así el tema. Al pueblo hay que irle dando verdad para que entienda. Que ya todo el mundo sabe que los Novoa no pagan impuestos y que eso como que ya está trillado. Es que no podemos permitir que aparezca un candidato que diga que va a cobrar impuestos cuando ellos no pagan impuestos. Entonces eso no es así nomás. Eso hay que evidenciar a la ciudadanía las contradicciones de decir una cosa y actuar de otra manera. Entonces no es un tema así nomás, pero además hay un tema. ¿Qué dijeron las encuestadoras en todos los procesos electorales desde hace Nunca han pegado una. Doctor. Pegaron que Luis Gutiérrez iba a ir iba a ser el presidente de la República. No. Y así, no han pegado una. Doctor, ¿usted cree que el no haber evidenciado esos datos que de una u otra forma involucran al candidato Daniel Noboa es lo que hizo que él despunte más allá de su desenvolvimiento en el debate, el que durante el tiempo de campaña no se haya de pronto develado situaciones de, por ejemplo, impagos de las empresas de su familia, de demandas, que aunque él no sea el presidente de corporación o bananera Noboa, se ve involucrado porque es parte de la familia, de un grupo familiar que tiene un sinnúmero de empresas? Creo que la gente no lo conocía también, doctor. A ver, Carlita, él no es que es casi como que arrimado al grupo Noboa. Por ejemplo, cuando andaba con su última conquista y él estaba casado, él estaba ya en ese momento casado con la señora Goldman, no sé cómo se llamaba el apellido, Goldbaum. Cuando estaba casado, él estaba con Anastasia, me parece que se llamaba. Estaba pasándola bien en Rusia, pero negociando venta de banano. Por lo tanto, él es parte del grupo Noboa. Él ha sido amamantado de Álvaro Noboa. Entonces, él no es que por ahí está de arrimado. Por eso es que cuando él dice, somos la nueva generación, pero con la plata de la vieja generación, pues, con la plata de los Noboa, no solamente del padre, sino del abuelo. Entonces, no es un tema así nomás. Cuando vemos montonera de cosas sucede en el Ecuador, en este momento, ¿cuál es la noticia del día? El Consejo de Participación Ciudadana. Esa es una lamentable noticia de la que voy a hablar en detalle. Pero a nivel de fuera de la política, ¿cuál es la más lamentable noticia? El tema de la cantidad de exportación de banano con droga. Con droga. Uh-huh. ¿Y por qué no sale la información de las empresas que están exportando ese banano? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale al detalle? Entonces, porque dan a entender, hoy estuvo el ministro de Agricultura en Teleamazonas. Y en Teleamazonas, no, en Ecuavisa. En Ecuavisa estuvo el ministro de Agricultura. En contacto directo. Y él da a entender, sí, lo que pasa es que se han vinculado a estas empresas. Tiene que responder los dueños de esas empresas. No es que me han metido esto. Si esto ya están utilizándolo y estamos a punto de perder un mercado donde nosotros tenemos el 30% de la exportación de banano en el mundo. Uh-huh. Porque esto, ¿acaso que aparece Doctor, el ¿y banano? si dan los nombres de esas empresas?
Es que eso es lo que hay que transparentar y poner, a ver quiénes están metidos en eso. Ese es trabajo periodístico. Pero me regreso al tema. ¿Qué dijeron para hablar de los últimos tiempos? ¿Qué dijeron que quién iba a ganar el sí o el no en el referéndum de las 8 preguntas que apoyó Lazo y toda la derecha del Ecuador? ¿Qué dijeron? ¿Que iba a ganar el sí o que iba a ganar el no? Todas las Que el sí encuestadoras ganaba. ponían al sí como ganador. Claro, hasta el mismo día. Recuerden Y le que daban el mismo día de las 80%, elecciones, 75% en algunas preguntas. Sedatos dijo que es Sedatos y las demás encuestadoras que ganaba. ¿Y qué pasó? 8-0. 8-0 perdió el sí. Entonces, ¿qué estamos? Vea, los encuestadores en este país son mala palabra. Yo hablo castellano. No pegan una. Y siempre están incidiendo para de esa manera confundir a la gente. La gente no es tonta. Claro. La gente no es tonta. Si están viendo que un candidato propone una cuestión, yo propongo luchar contra los paraísos fiscales, pero cuando llega el momento de votar en la Asamblea Nacional en contra de Lazo por el tema de Pandora Papers, ¿dónde estuvo Daniel Noboa? Entonces eso ya no importa para los encuestadores, porque como que el pueblo ya tiene una decisión. No es así. No es así, porque además hay un tema. En la primera vuelta, con razón o sin razón, Daniel Noboa se las pasó de agache, porque fue tal la repulsa a Sonnenhorster, a Topic y a todos los demás que aparecieron, especialmente a Iaco Pérez, que todo el mundo dejó pasar este temita de Daniel Noboa, pero ahora ya está en la vitrina. Ahora ya está en la vitrina, le pueden ver las pecas, le pueden ver todo. Entonces ahora está allí, está su familia, su grupo económico, su candidata a vicepresidente, y entonces ahora ya no hay chance de que él solamente se encubra en una especie de discurso meloso que no dice al final nada de nada de nada. Yo voy a apoyar a la agricultura, a la ganadería, a la no sé qué, a no sé cuántos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y eso no es trascendente de manera definitiva en la economía. Eso es para sostener determinada producción y determinados ingresos. Pero el Ecuador tiene que dar un salto por ejemplo, en materia de agricultura y en materia de ganadería, a la industrialización de los sectores. No podemos seguir con el mismo modelo. No podemos seguir con el mismo modelo. No podemos seguir exportando materia prima y en vez de procesar parte de esa materia prima. No podemos exportar cacao e importar chocolates de Suiza. Entonces tenemos que darle valor agregado. Pero él está en lo tradicional y vamos a dar seguridad y los militares van a estar en las carreteras y no sé qué. Eso no es nada, absolutamente. Pero lo más importante es el candidato ahora sí de cuerpo entero frente a la ciudadanía, donde uno ve cómo están las cosas y a cuánto le toca a cada uno. Entonces, con base en esto sí podemos decir, este es el análisis que hay que hacerlo, actualizado. Y la votación del pueblo, yo quiero hacer esta pregunta a la ciudadanía. Dos cosas. La primera, los votos que fueron en contra del sí en el referéndum, porque ahí el pueblo votó en contra de la pretensión de la oligarquía y de la derecha ecuatoriana de cambiar la institucionalidad del Ecuador. Y le dijeron no a las 8 preguntas. ¿Qué? ¿Esos votos van a estar ahora a favor de Noboa, cuando ellos estuvieron a favor del sí en el referéndum? Que a mí me van a hacer entender de que esos votos, que el pueblo de un día a otro cambia de un día para otro de criterio. Entonces el tema no es así. Segundo, presentarlo al tema como que hay una diferencia de 70-30 más o menos con la que iniciaron esta campaña, la segunda vuelta, donde Noboa tenía la mayoría y se va acercando Luisa González. Eso es una tomadura del pelo. Es una tomadura del pelo. ¿Por qué razón? Porque solamente la votación de los asambleístas fue del 39%, prácticamente el 40%. 40% versus el 23% de Noboa. Segundo, ¿por qué hubo el voto? Perdón que lo interrumpa, discúlpeme que lo interrumpa, pero tomando en consideración esto, si el correísmo tuvo la cantidad de asambleístas que tuvo en todo el país, ¿cómo es que ese voto de los asambleístas no se ve reflejado en la votación
de Luisa González, porque si sumáramos ese voto, podríamos decir que ella tuviera una mayor diferencia, incluso hubiese podido hasta ganar en primera vuelta. Entonces, ¿cómo podríamos, no sé, porque bueno, no trabajo en encuestadora ni nada de estas cosas, pero cómo podríamos asegurar que todo ese voto de esos, creo que 53 o 55, me corrigen por favor, asambleístas que tienen, va a ir realmente directamente a Luisa González? ¿Cómo hacemos ese estudio? ¿Cómo analizamos esa diferencia? Carlita, sí hay cómo analizar esa diferencia, Por favor. pero para analizarla tenemos que tocar temas sensibles. Y yo me atrevo a hacerlo porque siempre no les rehuyo a las preguntas. El problema que tenemos, esto ya es un problema cultural, ya es un problema cultural. Mujer, muchas mujeres no votan por una mujer. Escuchen eso. Y con mayor razón si es una mujer guapa y que se presenta en la forma como se venía presentando Luisa González. O sea, bailando, exhibiendo su físico, que es privilegiado. Entonces, a una mujer le causa una especie de, no digamos rechazo, pero le causa un celo respecto de esa persona. No quisiera que su pareja se acerque a Luisa por si acaso se enamore de Luisa. Entonces, esto pasaba con Shakira cuando era mujer de Piqué. Ella cuenta que cuando iba a las reuniones con los jugadores del Barcelona de España, y en la que hacían también las esposas de los jugadores, ella no era tan bien vista en esas reuniones, porque que llegue Shakira paralizaba la vista y la atención de toda la gente. Entonces, es un tema importante, pero en la medida en que Luisa González aprenda a manejar mejor la escena, voy a decir las cosas de frente, porque yo soy así. Deje de bailar tanto en la tarima y exponga más su plan de trabajo. Ella va a conquistar el voto femenino, incluso del mismo sector de la Revolución Ciudadana. Más claro no canta un gallo. Doctor, entonces, bueno, sí, hay un dicho, ¿no? Hay un dicho, con todo el respeto para las mujeres, realmente yo no lo creo así, y siempre voy a luchar porque no sea así, de que la mayor enemiga de la mujer es la propia mujer. A Carlita me le pueden tener envidia otra mujer también, doctor. Y qué pena que sea así, porque debe haber empatía entre las propias mujeres. En todo caso, quiere decir que más allá del voto joven, que obviamente hay, Luisa González no logró captar el voto femenino, ese voto que de pronto debería incluso ser empático con ella o sentirse, digamos que, aliado a ella por situaciones reales que viven las mujeres en el Ecuador, como haber tenido que trabajar de joven, como ser madre soltera, como haber tenido que ganar una beca para estudiar, como haber tenido que ver el sufrimiento de tus padres que no puedan llegar, como lo dijo ella en algún momento, a Guayaquil, para que lo atienda un médico porque no había carreteras, por un sinnúmero de cosas que como mujeres vivimos, y que no seamos empáticas. Eso es muy triste como sociedad, doctor. Es que eso es exactamente lo que hay que vencer y convencer a las mujeres. Mire, dentro de sus doctor, intereses... perdón que le interrumpa, y me gustaría que usted haga un análisis, incluso le dé un mensaje a la juventud, porque yo sé que si no lo ve una chica de 18 años, lo ve la mamá, la abuelita, y le va a dar este mensaje, ese mensaje que usted da. Yo veo en la actualidad, con mucha pena, que hay, hablando de mujeres, que muchas veces las chicas, las jóvenes, son más empáticas con la esposa de un candidato que muestra tener una vida de princesa porque gracias al amor y bueno, pues al destino se encontró con un hombre que, como usted lo dijo, viene heredando una fortuna y se quieren sentir princesas y no se sienten tan identificadas o más identificadas con una mujer que fue madre a los 16 años, que le ha tocado estudiar, dejar a sus hijos, irse fuera del país, ganar una beca, que es soltera, que ha ayudado a mantener a su familia. Entonces ahí nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres todo un poco más fácil? No aplaudimos más a alguien que ha venido luchando
y sin duda alguna tratando de romper barreras y estereotipos a las que las mujeres nos vemos directamente involucradas. Y eso también lo digo de forma personal, porque también me ha tocado batirme con muchas barreras. Entonces, ¿por qué no somos empáticos? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Carlita, yo le contesto de una manera muy simple. Eso que usted acaba de decir, eso es lo que tiene que, entre comillas, vender, pero en definitiva es transparentar Luisa González, y no lo hace. Entonces, deje de bailar reggaetón y hable de estas cosas. ¿Me entendió? Porque no puede, el pueblo no puede inferir, no puede conocer algo que nadie se lo presenta, con evidencias para que vean cómo ha sido el tránsito de una persona en la lucha por la vida, no solamente de ellos, sino de su familia. Y no como personas que más bien, hay este video que yo lo subí en las redes sociales, lo subí en Twitter y en Facebook. El video de la esposa de Noboa que dice que no le gusta que la gente la toque, que se le acerque, que no sé qué y no sé cuánto. Y ahora tiene que vencer ese miedo a la gente, al pueblo, y se inclina ante un niño y ve cómo convence a la gente de que ella está con el pueblo. Entonces, mire, que en el caso de la campaña de Noboa, ellos entienden que hay que vencer eso y vender otra imagen de la esposa del candidato. Acá tienen que, de alguna manera, trabajar en ese proyecto político. El proyecto político es un producto al que hay que saberlo empaquetar y saberlo ofrecer a la ciudadanía. Pues todo esto es importante que lo hagan, porque a veces un candidato le va mal en una elección o una candidata, no porque no tenga lo mejor, sino porque no sabe expresar ese potencial que tiene. Entonces eso es lo que hay que contrastar. Pero además, Carlita, y siempre póngame la pantalla dividida, por favor, para poder ver a Carlita dirigirle, porque ella hizo la pregunta. Doctor, tenemos el video de Verónica Abad. Ya, no sé si pero permítame un ratito. Algo a Carlita primero. Inmediatamente que termine esto, lo pasamos. Verá. Aquí hay una tomadura del pelo que le hacen a la gente. Y también le hicieron en la persona que intervino antes que yo. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Ellos llegan a un razonamiento silvestre, pueril, donde dicen, los jóvenes están con Noboa, más o menos. A ver un ratito. O sea, los jóvenes tienen vacío el cerebro. No tienen nada en el cerebro. Los jóvenes no pertenecen a una clase social determinada. O sea, todos los jóvenes desayunan, almuerzan, meriendan, tienen suficiente dinero para educarse, etc. cosas, para también algo de distracción, para su ropa, para lo básico de su manutención. ¿Lo tienen? O sea, eso es como decir, los jóvenes están en el limbo y son una parte importantísima de las elecciones y ellos solamente ven la imagen de un candidato, que lo ven más cercano a su edad, más viejo en las ideas, pero más cercano a su edad, y el joven se deja convencer de todo. Pero doctor, ahí viene la disyuntiva. Justamente usted nos decía hace un momento, Luisa González, que baile menos en tarima y de pronto exponga más. Pero yo he visto y he seguido redes sociales, videos en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales, y veo a un Daniel Noboa ahora bailando. Lo vemos con música juvenil, con reggaetón, bailando. Entonces, ¿por qué en una mujer es más o menos importante y en un hombre no? Y el baile lo hacen después de su discurso. Porque Daniel Noboa no tiene mucho que exponer y tiene que tapar mucho, porque si no se desnuda y se lo ve a Daniel Noboa como es. Pero Luisa González, que tiene un potencial y que tiene un programa más coherente que el de Noboa, ella tiene que convencer, porque lo importante es la educación política y lo importante es obtener ese voto razonado y ese voto que tiene que ir creciendo de la gente. Por eso vuelvo al tema. ¿Acaso los jóvenes no pertenecen a determinadas clases sociales? ¿Acaso cuando se habla de los 7 de cada 10 ecuatorianos que están en el empleo, no están en el empleo formal, sino en el subempleo? ¿Acaso esos 7 de cada 10 ecuatorianos no están los papás de los jóvenes en esa situación y los mismos jóvenes en esa situación?
Entonces, ¿qué pensamos? Que los jóvenes están en un limbo, están en Alicia en el País de las Maravillas, y con ellos no pasa nada. Pero además hay que trabajar con los jóvenes para que se quite esa venda de la ilusión. Por ejemplo, hoy están muchos jóvenes trabajando ya, no todos. Hay que decirles, trabaja nomás. Pero ¿sabes qué? Cuando quieras jubilarte, la edad de la jubilación te la va a subir Noboa desde ahora. No porque lo digo yo, sino porque está en el plan de gobierno de Daniel Noboa, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Entonces hay que trabajar con el joven, hacerle ver que la realidad es una y la ficción es otra. Pero yo, ¿dónde centro mi esperanza? En que el joven tiene los mismos problemas del adulto. Primero, ubiquemos a la juventud. De acuerdo a la ley de la juventud, estoy hablando de un documento jurídico, el joven es el que está entre los 18 y 29 años. Entonces viene la pregunta. Esa es la edad donde justamente la gente ya quiere trabajar. ¿Encuentran trabajo? No. ¿Y por qué no encuentran trabajo? Porque el neoliberalismo le vale un comino la situación individual de las personas. El neoliberalismo protege el capital, protege a los tenedores de los bienes de producción y no protege a la ciudadanía. Entonces, el joven cuando busca, no creo que va a entender que no les va a dar trabajo. Sí, con eso no se va a dar más trabajo del que ya tenemos. Entonces, cuando él dice que con esto se va a generar mejor situación en el país, entonces esto no tiene sentido. Entonces, todo esto tenemos que verlo a la luz. Mire, por ejemplo, dice Noboa que tenemos que recuperar ocupación en construcción, ganadería, café y cacao. Más ganadería no se puede, más café no se puede, más cacao no se puede. En construcción tampoco se puede porque hay una falta de liquidez en la economía ecuatoriana y hay un desincentivo para seguir en ese trabajo. Entonces, los 4 conceptos de Noboa que los acaba de decir, 4 fuentes de empleo, construcción, ganadería, café y cacao, no son ciertos. No son ciertos. Entonces, para eso es que hay que estar definitivamente en estos temas. Permítanme que me salte un ratito y vuelvo al tema, porque se me va esta información. En este verano, en este supuesto verano, porque nosotros en el Ecuador no tenemos ni verano ni invierno, sino estación seca y lluviosa. Quito solamente desde junio perdió, Quito, no estoy hablando del Ecuador, 400 hectáreas de bosque por incendios forestales. 470 hectáreas de bosque por incendios forestales. ¿Cuánto tiempo le cuesta en el caso que quieran volver a sembrar bosque? En el caso, porque de pronto ya no siembran bosque, sino nada más retiran lo incendiado y ahí entra la ganadería o entra algún tipo de cultivo. Esto es exactamente 8 por 6 por 8, 48. 6 veces lo que tiene el parque lo que se utiliza en el ITT para producir petróleo, para producir aproximadamente entre 22 y mucho más millones de barriles de petróleo al año. Entonces, la gente no hace estas comparaciones y dice, oye, estás cuidando, que debes cuidarlo, 80 hectáreas en el ITT. Y mira como desde junio acá se pierden 400 hectáreas de bosque por incendios. Entonces, falta educación, porque la gente no conoce lo que realmente está pasando. Y entonces, esto es importante verlo a la luz de todo lo que está sucediendo en el Ecuador. A ver, Jorge. Doctor, ahora sí, queremos rodar el primer video de una nueva perla que se mandó la candidata Verónica Abad, candidata a vicepresidenta de Daniel Noboa. Hay 2 perlas nuevas. Pero va a decir Cortés que ya no vale porque la gente ya sabe que de esa familia o de esa gente se sabe lo que están diciendo. Si no hay tal. Así es. Rodemos el primer video. A ver, si yo escojo ser mamá, pues yo voy a tener que trabajar menos porque mi rol de mamá me va a pedir más y me va a exigir más tiempo. ¿Cómo puedo pretender ganar igual que un hombre? Si el hombre está ahí. A ver, si yo escojo ser mamá.
Vea usted. A ver, para eso existe la legislación laboral, que permite una cantidad X de permisos a las madres para que sin mermar su remuneración, puedan atender a la noble tarea de procrear. Entonces no entendió que para eso está la sociedad, para proteger a los más débiles, en este caso a la mujer en estado de embarazo o en estado de lactancia. E incluso cuando existen niños que tienen problemas al nacer, existen otro tipo de mecanismos contemplados en la ley, en donde hay la calificación de padres o madres sustitutas de acuerdo a la normativa jurídica, para que puedan tener más tiempo incluso atendiendo esos casos graves, porque lo que tiene que proteger la sociedad es al que nace, al que se viene atrás. Entonces, eso es normal, pero no es que eso le tiene que quitar remuneración a la madre. Vamos a poner un ejemplo. Si una madre tiene que en vez de 8 horas diarias trabajar 6, lo que está diciendo Verónica Abad es páguenle por 6 horas y no por 8, y que se tiene que aceptar que se tiene que recibir por 6 horas, cuando la legislación permite que la madre pueda ganar lo mismo, pero atendiendo su obligación de cuidar al recién nacido y hacer que esos niños caminen hacia un nuevo futuro. Entonces, primero es una torpeza jurídica, y segundo, es importante decirle al Ecuador, pues, porque estas cosas se hacen ver a la gente, esa mentalidad atrabiliaria y retrógrada que tiene esta gente. Ahora, que hoy la están haciendo de lado, es otra cosa. Pero eso no quiere decir que ellos no piensen de la misma manera, porque si no viene la pregunta, ¿por qué Daniel Noboa le escogió a ella? ¿Le escogió porque es guapa? No creo, porque creo que es una persona normal. No se destaca por una belleza física excepcional. ¿Por qué le escogió? No conversó nunca para saber cómo pensaba. Claro que conversó, pero yo lo voy a poner de esta manera. Verónica Abad, escúcheme esto, Carlita y Jaime. Verónica Abad es lo que piensan Daniel Noboa y Verónica Abad. Pero eso ya le está estorbando a Daniel Noboa, porque ve que le está quitando votos. Porque lo importante de una campaña como la de Noboa es camuflar, mimetizar, maquillar tanto la personalidad cuanto el plan y lo que van a hacer. Entonces, Verónica Abad es la verdad del candidato Noboa. Y el candidato Noboa es la mentira sobre él mismo para tratar de tapar esa verdad. Ahí vamos a entender lo que está pasando. Hay otra perla, doctor. Ella dice que no comparte eso de pagar los impuestos. Escuchemos. Si yo puedo evadir los impuestos, hágalo. Y no tengo vergüenza de hacerlo porque yo soy anti en el sentido impuesto, porque yo sé que estos impuestos no son dados para que yo tenga una mejor seguridad. Tengo una vereda destrozada de unos cuantos años y el municipio me vive cobrando todos los años mejoras, y tú sales con un tacón alto a mi vereda y te quiebras la rodilla ahí, el tobillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees que yo voy a pagar impuestos para nada? No sé ni siquiera dónde se van esos impuestos, ¿de acuerdo? Para no ser más drásticas y decir que se va al bolsillo, ¿no? De las supuestas autoridades. Pero fíjate tú, entonces, ¿cómo yo voy a pagar un impuesto? ¿Cómo sería un gobierno de Noboa y Verónica Abad sin querer pagar impuestos? No nos debe llamar la atención. Por ejemplo, esto nos demuestra que ellos deben haber conversado Noboa con ella y saben cómo piensan. Evadir impuestos. ¿Cuál es la empresa una de las que más evade impuestos en el Ecuador? ¿Qué grupo económico es el que más evade impuestos? Exportadora bananera Noboa. Entonces, están de acuerdo. Están de acuerdo. Lo que pasa es que Noboa trata de tapar y ella lo dice de frente. Entonces hay que evadir impuestos. Entonces, ¿cómo en el plan de gobierno de Noboa dice que hay que cobrar impuestos? Entonces, Verónica Abad es importante en esta campaña, porque ella nos dice lo que realmente piensa Noboa. Ella nos dice lo que realmente piensan. Entonces, que esto no va a captar la juventud, que la juventud solamente va a ver si está puesto un Jean Levi's o no sé qué cosa en la ropa. El joven tiene que ver esto. El joven tiene que ver esto, y también los adultos y los adultos mayores y todo el mundo. Porque se está
en estos análisis que hacen, porque estoy hasta no sé dónde con esto que nos dicen. La juventud está con Novoa, mentira. Porque entonces tenemos una juventud que pertenece a la clase alta, ¿no es cierto? Una juventud que come, que tiene todos los servicios básicos, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tanta delincuencia, incluso juvenil? Porque viven en situaciones económicas muy duras. Entonces vamos a decir que esa gente va... Ya nos pasó con Lazo. O sea, con Lazo la solución era apoyar al banquero. Nos fue de la patada. Y ahora quieren apoyar al empresario, más que al empresario, al empresario. Entonces, nos va a ir de la patada. Porque además el empresario, con su papito, estuvieron apoyando a Lazo en todo. Yo les recomiendo, mi querido Jaime, que para la próxima entrevista, si no la pueden hacer ahora, saquen ese pequeñísimo video, cortito, porque los videos tienen que ser cortos, en donde dice Álvaro Noboa, nosotros vamos a apoyar a Guillermo Lazo. Eso es importante que lo pongan, porque los que lo apoyaron a Lazo tienen que hacerse responsables de haberlo apoyado a Lazo. Este desbarajuste económico, social, de todo tipo que tiene el Ecuador. Entonces, tienen que hacerse responsables. Entonces, eso es lo que tenemos como país. Pero ahora, si hablamos de Verónica Abad, que entiendo que ya tienen todo lo sobre Verónica Abad. En un minuto lo ponemos el video. ¿Cómo? En un minuto. Tiene el de Álvaro Noboa, me avisa. Sí. Pero verá. ¿Está listo? Escuchemos. Verá. A ver, escuchemos. Ecuatorianos, en estas próximas elecciones presidenciales del 2 de abril del 2017, de segunda vuelta electoral donde solo hay 2 candidatos, yo voy a votar por el señor Guillermo Lazo, porque estoy en contra del continuismo, en contra del economista Rafael Correa, su administración y su ideología, que ha traído pobreza al Ecuador, desempleo, alto costo de la vida y que proliferen las drogas en las escuelas. Gloria a Dios, ecuatoriano. ¡Vive el Ecuador! Gloria a Dios. A ver, claro, gloria a Dios en las alturas, porque ellos viven en las alturas. Pero, ¿con quién proliferó más la droga? ¿En el gobierno de Moreno y el de Lazo que en los gobiernos anteriores? ¿Con quién ha proliferado este nivel de violencia carcelaria y en las calles y en todo lado? En el de Moreno y en el de Lazo, sin duda alguna. Eso no Entonces, se puede tapar el sol con un dedo, doctor. Por eso es que es importante estos programas. Son importantes. Primero para presentarlo a Álvaro Noboa, que él siempre lo apoyó a Lazo. ¿Y sabe cómo más lo apoyó a Lazo? Verá, esto no lo va a decir nadie en el Ecuador, porque en el Ecuador no hay memoria, y mucha gente también tiene miedo de hablar. Verá, cuando fue la inscripción de candidaturas al 2021, el Consejo Nacional Electoral, sin argumentación alguna, de fondo, lo eliminó de la campaña electoral Álvaro Noboa. El Tribunal Contencioso Electoral emitió una resolución mediante la cual Álvaro Noboa tenía que ser inscrito. El Consejo Nacional Electoral no acató la resolución. Así, sin decir nada, miró para otro lado, no hizo la pelea con el Consejo Electoral y quedaron como que nada. Pero viene el tema. ¿Dónde estuvo Álvaro Noboa para pelear esa injusticia que estaban cometiendo contra él al no permitirle ser candidato el 2021? Se chupó. ¿Por qué? Porque son los pactos de debajo de la mesa. ¿Qué tiene que haberle dicho? Ve, se van a pelear entre los 2 candidatos más exponenciales de la derecha, Guillermo Lazo y Álvaro Noboa, en el 2021, y se van a matar. Y por lo tanto, los finalistas van a ser otros candidatos que no son ustedes. Posiblemente la final hubiera sido, pero así, sí, no me demoro 5 segundos en decirlo, era Arauz contra Yacu Pérez, porque hubieran partido la votación entre Lazo y Álvaro Noboa. ¿Qué hizo el pacto? El pacto subterráneo. Álvaro Noboa se chupó, no insistió,
para que vaya uno de los dos a frentear. Hicieron el fraude de primera vuelta y llegaron a la segunda vuelta y ganaron con la nariz, como en una carrera de caballos. Entonces, Álvaro Noboa tiene mucho que ver con Lazo, pues. Esto que acabo de decir, esto es la historia no contada y esto es la historia que la gente no la ve. ¿Por qué se chupó Álvaro Noboa y no peleó por su candidatura? Que era facilísimo, ya tenía la resolución del Consejo, del Tribunal Contencioso Electoral. Y lo que produce la disolución de su partido también, de la lista 7, y que lleva ahora a Daniel Noboa a estar en una lista que sabemos perfectamente que viene de gobiernos anteriores. Eso nos dice también que ahí hay acuerdos. A ver, de frente, viene del movimiento político del hermano del presidente Moreno, de Edwin Moreno. Ya, de ahí viene él. Y después se fue a alinear, desde antes de que se posicione el gobierno y los asambleístas, él ya estaba en el bloque de Lazo, votando con Lazo, él, y cuando le convenía, porque no es una persona que enfrenta las cosas, le mandaba a Ana Carolina León Suárez, su suplente, a que vote. Por eso es que la gente que tiene un poquito más de tiempo, analicen todas las votaciones de la curul 118 de la Asamblea Nacional en todo el periodo que supervivió la Asamblea hasta cuando se aplicó la muerte cruzada. Y van a ver, esas son cosas que hay que mostrar al pueblo, van a ver cuándo y por qué y cómo votó Noboa durante la época en que estuvo de asambleísta en la Asamblea Nacional. Y ahí vamos a ver el matrimonio indisoluble con Lazo y con la derecha. Entonces ahí lo vamos a ver. Pero una derecha que ni siquiera hace honor a una derecha limpia, sino una derecha contaminada incluso con narcotráficos. Porque el caso León de Troya es terrible, pues. ¿Y le escucharon ustedes alguna palabrita, la más chiquita, a Daniel Noboa, protestando por el caso León de Troya, donde había vinculaciones a través de Danilo Carrera con Rubén Chérez y la mafia albanesa? ¿Escucharon alguna cosa? Entonces, ¿dónde estaba la lucha contra el narcotráfico? Por ningún lado. Entonces, todo eso era importante verlo. Entonces no podemos creer en la promulgación que hizo mediante una carta a Daniel Noboa, donde decía que iba a seguir con las investigaciones del magnicidio, del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Eso es simplemente para traer ese voto del mal llamado, es mi apreciación, anticorreísmo. Ya, a ver, Carlita. Aquí viene el tema, tal vez uno de los más fuertes de esta entrevista. Y pues es prácticamente tarea para que la gente entienda lo que está pasando. Y aquí vamos. El tío de Fernando Villavicencio, la hermana de Fernando Villavicencio, Patricia Villavicencio, y su sobrina Selva Osorio de Villavicencio, presentaron sus escritos respecto de la instrucción fiscal número tal, en donde se dirigen a la doctora Ana Hidalgo, fiscal de la unidad investigativa, y le dice lo siguiente. Aquí sí tengo que demorarme, es un párrafo, no es largo, pero despacito. Verá lo que dice parte de la familia de Villavicencio. Insistimos que se realice la explotación de los celulares de quienes integraban el buró político de Construye y Gente Buena. Doctor Antonio López Cobeña, abogado Antonio López, Cristian Zurita, Carlos Figueroa, Francisco Jácome, Cristian Ceballos, Ramiro Oma, jefe de seguridad, coronel Wellington García, y del encargado de seguridad César Gonzaga. O sea, mire, ¿por qué piden esto? ¿Por qué quieren ir? No están pidiendo ningún tipo de investigación sobre los celulares de la gente de la Revolución Ciudadana. Estoy hablando clarito, castellano. Y está más bien pidiendo que se explote el contenido de los celulares de la gente de Construye y Gente Buena. Esto es importante, la gente no está viendo. Luego dice, también pedimos se explote el celular de la señora abogada Marta Roldós Bucarán. ¿Por qué quiere que se investigue los celulares de Marta Bucarán? ¿Por qué?
Y esto lo dice la hermana de Fernando Villavicencio, su tío y su sobrina. Y dice, ¿y quién de ellos señalamos que solicitamos estas diligencias para establecer datos importantes? ¿Y quién de ellos, mire toda la lista que consta en este escrito presentado? ¿Y quién de ellos llamó a Fernando Villavicencio Valencia e insistió que vaya al evento del Colegio Anderson? Así como para determinar si es que alguno de ellos tuvo algún contacto con los sicarios. ¿Me entendió, Carlita y Jaime? Esto es importantísimo, porque de parte de la familia de Villavicencio están sospechando de otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, pero existe en contra de esto, ni siquiera en contra, digamos que se suma, pero en todo caso hay momentos donde hay un cuestionamiento. La madre de Villavicencio, Gloria Valencia Gavilanes, el 4 de septiembre se dirige al doctor Ricardo Vanegas, que es el abogado de las personas que cité hace un rato, del tío de Fernando Villavicencio, de su hermana y de su sobrina. Dice que le han sorprendido que Ricardo Vanegas ha asumido la defensa de la familia Villavicencio. Dice, debemos aclarar que en ningún momento se le autorizó para que asuma la defensa de la familia Villavicencio. Villavicencio Valencia, madre y hermanos de Fernando Villavicencio. Pero sí está firmando, pues, el escrito con Ricardo Vanegas, está firmando la hermana de Villavicencio, por lo tanto, lo que dice la mamá no es correcto. Dice, y esto lo desmentimos categóricamente. Tampoco es real que nosotros le hemos llamado, fue usted quien convocó a la familia, y que está entorpeciendo el proceso de investigación del asesinato de mi hijo Fernando Villavicencio. Le dice a Ricardo Vanegas, abogado de una parte de la familia de Villavicencio. Como madre de Fernando Villavicencio le desautorizo a dar declaraciones en los organismos de justicia, medios de comunicación y otras instancias como abogado de la familia Villavicencio Valencia. Señor Vanegas, como familia queremos que haga justicia en este país y solicito que no siga entorpeciendo el proceso que viene llevando a cabo la Fiscalía. Como madre de Villavicencio defenderé siempre lo que debe investigarse. Y verá lo que dice la madre. Absolutamente a todos y todo lo que lleve a esclarecer el caso del asesinato de mi hijo. Entonces, hay un enfrentamiento dentro de la familia de Villavicencio en donde los tiros y las sospechas no están hacia la Revolución Ciudadana. ¿Está claro o no está claro? Clarísimo. Doctor, ¿cómo les pareció? Yo no sé si usted escuchó las declaraciones que dio Anderson Boscan la semana pasada, cuando sacaron un audio del teléfono de Rubén Cherres, que incluso lo publicó. Y él, en ese audio que se publicó, Rubén Cherres habla con un tal Tony y le dice ahí cómo arregla las cosas el gran padrino, cómo las arregla, y él dice que él no quiere mancharse las manos de sangre, y lo nombra ahí a Boscan, a Villavicencio, y al que hizo el informe de, creo que es el coronel del caso León de Troya. ¿Usted vio eso? Coronel Erazo. Claro, y la semana pasada lo pasamos en la entrevista que estuvieron conmigo. Sí. Pero sí sería bueno que lo vuelvan a pasar, porque eso es muy importante y pueblo ecuatoriano, doctor, si lo van a volver a pasar. Tengo las expresiones de Anderson Boscan, donde dice cómo lavan la plata, o cómo lava la plata la mafia albanesa también, en qué banco. Páselo, eso es importante, pero páselo primero, lo segundo. ¿Lo tenemos? Ya, en un minuto lo ponemos, doctor. Entonces, repito lo que dice el escrito del doctor Ricardo Vanegas, abogado del tío de Fernando Villavicencio, de la hermana de Fernando Villavicencio y de su sobrina. Entonces, no puede la mamá de Villavicencio tampoco decir que la hermana no tiene vela en entierro. Y ahí lo que dice, cita una cantidad de nombres que obviamente son doctor Antonio López Coveña, Antonio López, Cristian Zurita, Carlos Figueroa,
Francisco Jácome, Cristian Ceballos, Ramiro Oma, jefe de seguridad coronel Wellington García, encargado de la seguridad César Gonzaga, que llegó 2 minutos atrasado con el vehículo blindado, eso lo digo yo, y Marta Roldós Bucarán. Y dice que hay que establecer datos importantes. ¿Quién de ellos llamó a Villavicencio e insistió que vaya al colegio Anderson? Primera cosa. Y determinar si que alguno de ellos tuvo algún contacto con los sicarios. Esto es gravísimo. Esto es primera página, claro, no de los medios tradicionales. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Porque ellos están sospechando, la hermana de Villavicencio, su tío y su sobrina, de que aquí hubo algo. Y por parte de la mamá viene el tema que dice que tiene que investigarse absolutamente a todos y todo. Y en ninguna parte hablan de la Revolución Ciudadana, ninguna de las dos partes de la familia Villavicencio. Entonces, pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que está pasando con esto? Ya se comenzó a caer el tinglado, ya se comenzó a caer todo lo que montaron, el sainete que montaron, con lo cual impactaron en la primera vuelta electoral. Porque si repitiéramos la primera vuelta electoral en este momento, los resultados serían otros. Totalmente de acuerdo, doctor. Ese asesinato intentaron hacerle creer a la gente que de por medio estaba el correísmo. Endosarle al correísmo. ¿Sí? Cuando el gran perjudicado de esa cuestión fue el correísmo, porque perdió votos. Porque lo que primero vendieron fue, el asesino fue gente de ese movimiento político. Entonces, pero ya esto se va decantando. Las aguas van volviendo a su estado natural y ya se puede ver con más claridad. Vamos a rodar lo que dijimos al comienzo. Vamos a rodar el video, doctor. El primero, Jorge. Pero en algún momento va a tener que trabajar la Fiscalía. Y cuando la Fiscalía trabaje, todo va a ser muy sencillo. ¿En qué banco puso la plata la mafia de Vanessa? Sí, es rapidito, ¿no? ¿En qué banco? ¿Y quién es el dueño del banco? ¿Y quién es? Ya, vengan por favor y respondan. ¡Listo! Si es que el gran temor no es ya lo que le puedas hacer a la imagen de un tipo que mide 9 puntos. El gran temor es ese. El gran temor es que en algún momento, cuando se le pase la política y cuando se le pase el poder, un fiscal independiente le va a tener que decir, perdone, pero la plata del narco, ¿dónde estaba guardada? Ah, no me diga. Ahí está, doctor. Es que es el temita. Al corazón, lo dice Boscán, al corazón. Ahora escuchemos la parte donde él anuncia el audio, y está el audio de Rubén Cherres conversando con un tal Tony. Una nota de voz, un voice note, que hemos podido recuperar de las comunicaciones de Rubén Cherres Fayoni. Es un voice note en el que hace referencia a este servidor. Quiero que lo escuchen y luego lo comentamos. Sí, tal vez estaba diluviando. Años se le saca años. Yo por eso no lo de eso. Porque donde yo le digo a mi hijo, oye, lo de decir, ¿sabes qué, Dani? Yo solo le doy de otra manera. Yo no quiero una bota de sangre en mi mano. Usted me dijo hace tiempo, aquí no hay muertos. No te van a respetar nunca. Eso lo gusta, no te respeto. No estabas en la jugada para nada. Y tú lo sabes muy bien. Yo dije, ¿sabes qué, hermano? No pasa. Yo me estaba dando un reto, y el man me dijo, no. ¿Sabes qué? Nada, está bien. Y el man, ¿qué dijo? Estoy arrecho y me pregunta con ustedes. ¿Por qué? Porque te están viendo la cara de cojuda a ti, hermano. Porque tú eres mi hermano que te sacó la chucha porque tú eres en este país. La fecha en la que se produjo es indeterminada, pero por el contexto de algunos de los archivos que recuperamos, puede ser esta una grabación de finales de octubre, cuando el señor Cherres era frecuentemente nombrado en este programa, mucho antes de que publicáramos la nota de Jean Parino el 9 de enero de 2023. Ahí está el... Clarito. Y pregunta a Carlita y a ti, Jaime. No la veo a Carlita. Pregunta a Carlita y a ti, Jaime. ¿Esto no ven los jóvenes? ¿No ven los jóvenes?
para que crean que los jóvenes son, perdón la palabra tan dura, son pendejos y que están fuera de este planeta. Esto no ven los jóvenes. Lo que dice Cherres, que por eso lo mataron, sabía demasiado. Tú sabes cómo arregla las cosas, Danilo. Y yo no quiero, tú sabes cómo arregla las cosas, Danilo, yo no quiero una gota de sangre. El tema es más claro que Esto es para Entonces, que hace rato se lo ¿Y por qué no hay pronunciamiento? se lo haya vinculado ya en alguna cosa. ¿Por qué no hay pronunciamiento de las autoridades, de las la entidades de justicia está justicia? capturada. La fiscalía está preocupada de ver cómo los llevan, los destituyen a los miembros del Consejo de la Judicatura. En eso están, no en los temas importantes. Murió Cherres y nadie volvió a decir nada. Y la fiscalía no se pronuncia para nada. Entonces ¿no ven los jóvenes esto? ¿Que no se dan cuenta todo el entramado de todo tipo de delincuencia que ha habido en este gobierno? En este gobierno y en este personaje por el cual instó a votar Álvaro Noboa, a votar a favor de Guillermo Lasso. ¿Eso no van a captar los jóvenes? ¿O solamente yo los recomiendo que voten, pero lo que haga yo ya no me responsabilizo? Entonces, no es un tema tan sencillo como lo analizan determinadas personas, como la persona que estuvo temprano aquí. O sea, la juventud, que la juventud hablando no tiene nada. en función de este análisis, porque nos pudimos dar cuenta que los jóvenes, que de pronto para unos no era tan esperado, sí les llamó la atención ese debate presidencial y estamos seguros que nuevamente ese debate presidencial pues va a estar sin duda alguna a la vista de todo el pueblo ecuatoriano y todos van a estar pendientes. Entonces, ¿qué es o cuál es el tema central de fondo y de forma que tiene que debatirse, que tienen que presentar los candidatos en ese debate, tanto para de una u otra forma posicionar ese voto duro que podrían o que tienen algunos de los candidatos y ese voto blando, ese voto que está en el aire? A ver, nunca hay un voto que está tan en el aire, lo que pasa es un voto que no se expresa todavía. En segundo lugar, ojalá el Consejo Nacional Electoral y la comisión que siempre nombran de gente que creen que son neutrales pero que no lo son, elijan las preguntas adecuadas para el debate. Pero más allá de eso, el pueblo tiene que exigir que haya una libertad. Debate, desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia, es confrontación de ideas. No es tratarse con algodones ni con la pluma de un pájaro. No tocarse. Porque eso no se refiere al otro. No diga lo de acá. No diga, por Dios. Debate es decirle, oiga señor, pero usted cómo dice esto cuando hace esto otro. Entonces, permitan el debate para ver al candidato de cuerpo entero y que no vaya a lucirse con palabras vanas, para que no sea un debate fatuo, sino que sea un debate realmente no solo de ideas, sino de hechos, porque las ideas tienen que ser comprobadas en los hechos. Ejemplo, ¿qué hiciste tú para votar a favor de Pandora Papers, pero después dices que estás combatiendo los paraísos fiscales? ¿Qué hiciste el día tal de diciembre del 2021 en la sesión 747 que no fuiste a votar? Ese es el debate, para que se caiga la imagen de la gente que dice, yo soy así, pero en la práctica eres otro. Al pueblo le interesa conocer quién es la gente. Entonces ese debate tiene que ser un debate de confrontación, no de insultos, que es otra cosa, pero sí de confrontación. Sí de confrontación. Porque el pueblo quiere ver de cuerpo entero cómo son la gente en la práctica, en la realidad. Doctor, tengo otro video de Boscán. En este video es muy corto. Él dice quiénes nos están gobernando ahora. Rodemos. El último refugio que había de paz en el Ecuador, que era Quito, le metieron 2 bombazos. Exacto. Porque el Ecuador hoy lo están gobernando los narcos, Alonso. No lo está gobernando un gobierno. Esto, ustedes recuerdan en Ecuador en directo desde cuándo lo vengo diciendo. No, no ahora. 2 años. Nada más. 2 años. Verá, hay 2 tipos de intuición. La intuición vulgar, que nos hacen creer que una gente por ahí se pone en trance
y se le ocurre decir que va a pasar tal cosa. Y la intuición racional, que es otra, que es un concepto filosófico y es un concepto muy fuerte, incluso es un grado dentro de una institución de desarrollo de la personalidad, que es la institución más antigua de formación de la personalidad, no de una universidad. La intuición racional es sumar todos los elementos y sacar una, como cuando se hace una operación matemática. 10 más menos 4 más 5 por 3 dividido para 8, resultado tal. El Ecuador iba caminando hacia ese despeñadero, porque el neoliberalismo tiene eso, descuidarse de todo, es lo que plantea Verónica Abad, descuidarse de todo, o sea, ustedes manéjense como les dé la gana, con tal de que mi capital, mi dinero, la plata que tengo en los bancos, plata limpia o plata sucia, esté a mi disposición. Eso no importa lo demás. Que se maten, que no tengan que comer, es problema de la gente. Entonces, este grado de abandono nos dio 6 años de lo que tenemos. 6 años de lo que tenemos. Porque mire, por ejemplo, me salto de un tema a otro. Al Ecuador lo han convencido de que, por ejemplo, en la refinería del Aromo los causantes son los que hicieron las obras tempranas. Pero ¿qué culpa tienen si el que llega, que fue Moreno y luego fue Lazo, y no continuó el proyecto? O sea, es como que alguien haga una carretera y esa carretera levante, qué sé yo, montañas y la deje en un 30% sin terminar. Y después digan, pero vean ese relajo que está allí, la tierra, la montaña han botado, no hay tráfico por allí. Pero es que no se continuó. Entonces, ¿quiénes tienen que responder? Los que no continuaron la obra. Entonces, cuando Lenin Artieda en Ecuavisa, en Contacto Directo, dice, hay un terreno pelado, deja de ser ingenuo y reclámales a los que dejaron que se siga ahí teniendo un terreno pelado. Y entiende que lo dejaron como terreno pelado para más bien dedicarse al negocio de la importación de combustibles, que es algo real, concreto e inmediato. Entonces, al pueblo hay que abrirle los ojos para que lo que nos quieren vender de una manera lo entendamos como debe entenderse. Entonces la gente le saca la fotografía del Aromo a cada rato. Ahí está el terreno pelado. Pero está el terreno pelado porque, por ejemplo, si yo fuera Contralor de la República, yo los llamo al gobierno de Moreno, a los ministros de entonces, a los ministros y al gobierno en sí de Lazo, y les digo, a ver, señores, aquí está este terreno pelado. ¿Qué hicieron para que no siga pelado? ¿Qué hicieron? Porque aquí está un estudio que hizo ABS Consulting sobre el tema del Aromo. Y no dijo que hay que archivar el proyecto, más bien dijo que hay que redireccionarlo porque está de por medio la importación de combustibles que afecta de manera definitiva a la economía del Ecuador. ¿Qué hicieron ustedes para cumplir con lo que dice la auditoría? Y los rompo. Y les digo, a ver, ustedes han pecado por omisión, no por acción, por omisión, pero me responden. Entonces al pueblo hay que darle elementos para que pueda analizar los temas. Doctor, vamos a lo del Consejo de Participación Ciudadana, ¿le parece? Pero claro, si eso está... Hay un reportaje como para hacer una semblanza de lo que está pasando. Me gustaría ponerlo para que después entre con el análisis. Nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana protagoniza un conflicto, aunque en esta ocasión es entre sus miembros y también con la Corte Constitucional. El problema inició luego de que el presidente de este órgano, Allen Berbera, anunciara que se iba a conformar una veeduría para analizar las acciones del Consejo Transitorio. Pero frente a esto, 3 vocales ya mostraron su rechazo. El presidente, sin la autorización de ninguno de los consejeros, ha tomado estas acciones unilaterales de hacer este tipo de veedurías y realmente esto nos pone en una situación bastante complicada. Pido la renuncia del señor presidente porque es inaceptable lo que está pasando. Quienes también se apartaron de la decisión de Vera fueron Nicole Bonifaz, quien mediante un comunicado aseguró que dicha decisión fue tomada de forma unilateral y que pidió un informe jurídico sobre las implicaciones que tendría el cumplimiento de la sentencia. Mientras que el consejero Andrés Fantoni, mediante otro comunicado en conjunto a Michelle Calvache, se deslindaron de este hecho. Esta famosa Liga Azul
es la que venía desde antes de las elecciones con un clarísimo fin, con una clarísima agenda. Actualmente estamos a la espera de que salga del Tribunal Contencioso Electoral la decisión realmente de que ellos sí hicieron proselitismo político. La agenda está marcada y está realizándose a lo largo de estos apenas 3 meses. Se han hecho un montón de actuaciones que claramente verifican que es una posición política por parte de algunos consejeros. Pero simultáneo a todo esto, la Corte Constitucional le solicitó a la Fiscalía y al Consejo de Participación Ciudadana que informen sobre las acciones que pretende realizar la veeduría. Frente a esto, el órgano de control anunció que le solicitará a la Corte que dicte jurisprudencia sobre el alcance de la acción de protección dictada por un juez que dispone la creación de la veeduría, es decir, que aclare el conflicto sobre lo sucedido. Ana Ivette. Doctor, ¿hacer cumplir la sentencia de un juez es atentar contra la Corte o contra la estabilidad del país? No, el tema va mucho más allá, mi amigo. ¿Qué es lo que no quieren que salga a la luz? Lo que ya lo hemos dicho, pero que ahora lo vamos a decir claro, conciso y concreto. A ver, primero, a mí me parece que a Allen Berbera le quedó grande este tema. O sea, primero ellos tienen mayoría de 4/3, salvo que ya no haya tenido mayoría en este tema. En la política no hay que hacer cosas y en el manejo de ciertos temas, cuestiones que pueden rebotar, efecto boomerang y que sales más mal parado de cuando lo lanzaste. Lance el tema y después en el camino que va a pedir que la Corte se pronuncie si hay jurisprudencia sobre esto. O sea, ¿para qué? Hay un viejo dicho, y perdóneme que lo ponga con todo respeto, pero es así. Perro que ladra no muerde. ¿Para qué ladras si no vas a morder? ¿Para qué ladras si no tienes una ruta para seguir el tema? Pero lo vamos a aclarar aquí. Dejan quemar una situación que podía habérsela llevado a cabo posiblemente después del 15 de octubre. Cuando el tablero político hubiera cambiado. Lo hacen antes. Y provoca un efecto que hasta puede impactar en las elecciones. O sea, irresponsabilidad de la forma como lo manejaron en los tiempos y de la forma como lo manejaron. Entonces viene el tema. Ahora vamos a explicar qué es lo que pasó. Qué es lo que hay tras todo esto. Y lo vamos a explicar con una claridad para que la gente entienda. Miren ustedes. El 30 de septiembre del 2018, el doctor Julio César Trujillo, de ingrata recordación por todos los abusos que hizo en el manejo del Consejo Transitorio, planteó la convocatoria a una consulta popular para que blinde las decisiones del Consejo de Participación Transitorio. Esto es importante verlo. ¿Por qué pidió Trujillo que se incorpore dentro de una consulta popular esto para que se blinde, o sea, se ratifique, pongámoslo de otra manera, todo lo actuado por el Consejo de Trujillo y digan que estuvo bien? Porque sabían cómo le metieron la mano para asaltar los órganos de control, para asaltar a través del Consejo de la Judicatura la Corte Nacional de Justicia, para destituir a la Corte Constitucional anterior, violando la Constitución a plena luz del día y nombrando a la actual Corte Constitucional, igualmente violando la Constitución. Entonces ellos sabían. Entonces viene el tema. Esto que lo planteó el doctor Julio César Trujillo no fue aceptado. Entonces, como no fue aceptado, todo quedó en el limbo y obviamente con la gran posibilidad de que todo eso se vote abajo. Y entonces vino la Corte Constitucional y dijo que no hay cómo topar todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, porque ellos tenían funciones extraordinarias, competencias extraordinarias, lo dijo. Lo cual no es cierto, lo vamos a analizar. No es cierto. Pero ¿qué estaba haciendo la Corte Constitucional? Autoprotegiéndose, porque ellos son advenedizos. Ellos están sentados allí en un proceso absolutamente inconstitucional. Y lo vamos a analizar. Pero entonces viene la pregunta. Así de sencillo el razonamiento.
¿por qué Trujillo pidió consulta popular para blindar lo actuado por ellos? Porque si era tan sencillo que nada más decirle a la Corte Constitucional, que ya estaba nombrada por ellos, que se pronuncie como se pronunciaron, blindando todo para que nadie tope lo actuado por Trujillo, no había ningún sentido. O sea, ¿para qué pidió consulta popular? Porque Trujillo sabía que todo era trucho y que la Corte Constitucional tenía que inventarse algo para blindar esto. Ahora, lo primero que tenemos que decir, el Ecuador vivió un golpe de Estado constitucional durante más de 5 meses. ¿Por qué razón? Porque el 23 de agosto del 2018 se destituyó a los magistrados de la Corte Constitucional. Se destituyó inconstitucionalmente, y lo voy a explicar. Y el 29 de enero del 2019 recién se validó la designación de los nuevos magistrados. O sea, en otras palabras, el Ecuador no tuvo Corte Constitucional durante 5 meses y algo más. Esto es gravísimo, gravísimo. Y yo lo denuncié en su momento, pero la gente deja pasar. Ahora, analicemos qué es lo que aprobó el pueblo cuando se creó este Consejo Transitorio de Trujillo. Digo que si está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones, que se designe un Consejo de Participación Transitorio que asuma transitoriamente sus funciones y tenga, despacito, por favor, papel y lápiz, tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Entonces, Corte Constitucional no nombra el Consejo de Participación Ciudadana, no ha nombrado ni nombra. Y que además, en el régimen de transición que fue aprobado por el pueblo, en la consulta popular se decía que el Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo en el plazo máximo de 6 meses. ¿Y qué hizo el Consejo? Siguió evaluando. Y ya perdió lo que se llama en derecho, estoy hablando como abogado. Perdió la competencia en razón del tiempo. Ya perdió la competencia y siguió evaluando. ¿Qué creen que somos pendejos en el Ecuador? Entonces ya no tuvo competencia. Esto es importante ver. Y luego es importante, voy a ir directo a la Constitución. Los miembros, artículo 434. Los miembros de la Corte Constitucional se designarán por una comisión calificadora que estará integrada por 2 personas nombradas por cada una de las funciones, legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. Y etc. cosas más que dice esto. Entonces, esto no lo puede cambiar nadie, está escrito en la Constitución. La Corte Constitucional es designada por una comisión, no es designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Y al no ser designada por el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Transitorio no podía evaluarlos, porque solamente dice la pregunta que fue aprobada por el pueblo, que el Consejo asuma transitoriamente sus funciones y evalúe el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Procurador, contralor, fiscal, pero no la Corte Constitucional. No la Corte Constitucional. Entonces, ahí está la terrible violación de la Constitución de la República por parte del Consejo de Trujillo. Esto es importante ver. Y entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿qué es lo que hicieron? Luego dice, los miembros de la Corte Constitucional, artículo 431 de la Constitución. Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Incluso no podrán ser removidos por quienes los designen. Norma constitucional que hizo el Consejo de Trujillo, que sencillamente votó a la calle, votó a la casa a los magistrados de la Corte Constitucional el día 23 de agosto del 2018, violando la Constitución el Consejo de Trujillo. Entonces el tema es clarísimo. El tema es clarísimo y no admite la menor duda. Luego, ¿qué otro tema tenemos? Bueno, dislates, si tuviéramos más tiempo lo vemos. Y luego dice, en cuanto al régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana, dice la Corte, al ser producto de una enmienda constitucional, ¿dónde está la enmienda constitucional?
¿Dónde está una parte que diga se cambió la Constitución en el artículo tal? No hubo ningún cambio. No hubo tal enmienda constitucional, no se produjo. Fue algo que se pensaba hacer. Sí. Doctor, quisiera hacerle una pregunta. Usted está exponiendo todas estas inconsistencias, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa si esa veeduría se da y esa veeduría en su informe expone todo esto? ¿Qué pasaría con todo lo actuado? Allen Berbera ya reculó. Allen Berbera este rato ya no sabe de dónde salió la idea de crear incluso ya están culpando a la dirección jurídica del Consejo de Participación, ya no sabe de dónde vino esta idea de la veeduría. Pero déjeme concluir nada más esto. Las enmiendas constitucionales que se realizaron con el referéndum del 4 de febrero del 2018 cambiaron el artículo 112 de la Constitución, el 205, el 207 y dos enmiendas al 207. Entonces, este es el tema, no hubo tal enmienda constitucional. Luego, en los antecedentes del dictamen de la Corte Constitucional, donde blindó lo actuado por Trujillo, se refieren al escrito del doctor Marco Proaño Durán, director nacional de patrocinio de la Procuraduría, donde emite su pronunciamiento sobre el motivo de la presente acción, dicen ellos, que es cuando se trató este tema en la Corte. Pero por Dios, es un tema tan elemental. El Procurador General del Estado no puede opinar sobre temas constitucionales. Sobre esto ya se pronunció hace mucho tiempo en las resoluciones que adoptaron. E incluso se reformó la ley orgánica de la Procuraduría General, quitándole el que pueda absolver consultas y asesorar sobre temas constitucionales. E incluso se cambió la Constitución. Y la Corte Constitucional se le ocurre dar por válido un criterio de un procurador sobre un tema constitucional. O sea, esto es plagado de irregularidades. Con base en esto, la Corte Constitucional, en la decisión del 7 de mayo del 2019, en un dictamen que le llaman interpretativo, dice que existen competencias extraordinarias que tiene el Consejo de Trujillo, que tenía el Consejo de Trujillo. Y el Consejo de Trujillo nunca tuvo competencias extraordinarias. La consulta dijo que era un consejo en transición, no que tenía competencias extraordinarias. En ningún momento dijo esto. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, Española de la Lengua, transitorio es lo pasajero, lo temporal, incluso lo caduco, lo perecedero, lo fugaz, no lo extraordinario. ¿De dónde se inventó la Corte Constitucional que había competencias extraordinarias? Es importante verlo. Y entonces, de esta manera, bloquearon que se pueda impugnar lo actuado por el Consejo de Participación de Trujillo, con lo cual incluso se afectaba los artículos 105, 106, 107 del Código Orgánico Administrativo, cuando se refieren a que el acto administrativo nulo no es convalidable ni subsanable. Cuando hay violación evidente de una norma jurídica, no hay acto administrativo que pueda sostenerse. Pero aquí viene lo más grave. Artículo 226 de la Constitución. Los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Se excedió en sus competencias la Corte Constitucional. Y esto es mucho más grave, es el colofón de todo. Artículo 233, inciso primero de la Constitución. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones. ¿De dónde sacó la Corte Constitucional que el Consejo de Participación de Trujillo tenía competencias extraordinarias y que lo actuado por ese Consejo era intocado? Que eso no se lo podía revisar ni se lo podía tocar. ¿De dónde sacaron? Y aquí viene el tema que es importante. La Corte Constitucional no está por encima de la Constitución. Si bien tiene la posibilidad y la facultad de interpretar la Constitución, no está por sobre el texto de la Constitución. Y además, no cabe interpretación de ninguna manera cuando el sentido literal de la norma es claro.
Lo que es claro es claro. Si en una norma se dice esto es cuadrado, no puede decir, pero es que mírele bien que es redondo, es cuadrado, no cabe interpretación. Ningún servidor está exento de responsabilidades, ni el Consejo de Trujillo ni nadie, ni siquiera la Corte Constitucional. Entonces, esto hay material, pero ¿qué es lo que está logrando Allen Berbera con esta actitud timorata de entrarle al tema? Que más bien se ratifique lo actuado por la Corte Constitucional y se dé una sensación al Ecuador, mintiéndole al Ecuador y confundiéndole, de que lo actuado por la Corte Constitucional, por la actual Corte Constitucional, fue un tema perfectamente bien actuado, lo cual no es cierto, porque incluso en la designación de la actual Corte Constitucional, sin tener competencia para ello, el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, participó activamente en la designación de la Corte cuando ellos no tenían nada que hacer allí, violando el artículo 434 de la Constitución. Conclusión, la actual Corte Constitucional está sentado allí, son advenedizos, entraron por la ventana y obviamente están siendo coherentes con quienes, violando la Constitución, los colocaron ahí. ¿Quién tiene la competencia para elegir a los miembros de la Corte Constitucional? La tiene la competencia una comisión integrada por las comisiones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social. Artículo 434 de la Constitución. Y el Consejo Transitorio nombró a los miembros que están ahora. Se metió y se involucró en el nombramiento, violando la Constitución. Por eso se pusieron entonces, candados. Cuando vemos hoy Ecuavisa y ayer también y Teleamazonas, todos con un libreto dándole a entender al Ecuador de que todo fue perfecto y que 12 minutos le han dedicado al Consejo. Qué pena que ese Consejo de Participación Ciudadana actual tenga esos 3 consejeros que están más perdidos que pingüino en Bolivia, o que sin estar perdidos lo hacen o por miedo o por cálculo, porque de pronto alguna de ellas quiere ser la presidenta destituyendo a Allen Berbera. No, pues ya salió una. Doctor, ya salió una de ellas pidiendo la destitución del presidente. Claro, con la venia de los grandes medios. Hay un viejo dicho, no dicho, sino es un pensamiento que está en el... Me pone a Carlita porque quiero saber en qué momento se fuga. ¿Todavía está aquí? Aquí estoy, doctor, aquí estoy. Pero no dejen de poner la batalla dividida, por favor. Aquí estoy. Le voy a dar las orejas al que está manejando cámaras. Lo que pasa es que para tener una mejor visión y audio de su exposición lo ponen en pantalla completa, incluso para después poder hacer los cortes, los extractos y que pueda salir mucho más claro. Es por eso. No le eche la culpa tampoco a Jorgito, que no tiene la culpa. Créame que van a salir mejor los extractos con pantalla dividida. Yo sé por qué le digo. Nos hacen muchos memes, doctor, ahora. Ese le digo en interno. Bueno. Entonces, esto es lo que está pasando. En El arte de la guerra, un libro clásico de la literatura universal, escrito por Sun Tzu, un chino valiosísimo. Dice, no hay peor guerra que la que no se planifica. Y la guerra política y la guerra jurídica también es una guerra. Allen Berbera, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, hijito? Mal, sacaste mala letra, mal manejado el tema. O sea, y debió seguir con... Doctor, ¿o no era el momento? Verá, cuando usted tiene la convicción de lo que está pasando, primero hay que analizar un tema, la oportunidad de hacerlo, el tiempo, el momento. Y segundo, no era el momento. Usted ya lo hace, usted tiene que haber analizado todo el entorno para ver cómo lo implementa. Que en esto tiene razón Allen Berbera, pero que tampoco la sabe defender. Tampoco la sabe defender. Porque debían haber hecho un documento sobre esto. Y se ve que... O sea, ese es el problema cuando manejan tan superficialmente los temas. Ahora se viene la persecución contra el juez que dio la acción de protección. Se viene la persecución. La Corte Constitucional como que no dijo nada, le mandó el caso a la Fiscalía para que investigue qué quieren hacer con la fiscal en este caso, doctor? Nada. Aquí no hay ningún cometimiento de un delito, salvo que quieran decir que es desacato.
desacato de una resolución de la Corte Constitucional, una resolución inconstitucional, porque confundir el concepto y confundir lo que aprobó el pueblo. Al pueblo le presentan un texto y le dicen, señor, apruebe esto, y el pueblo aprobó, y eso está escrito en piedra. Y allí dice que son funciones transitorias y que solamente se puede evaluar a las autoridades designadas por el Consejo. ¿Por qué evaluaron a la Corte Constitucional si la Corte Constitucional no es designada por el Consejo? Pero sí es tan elemental. Es elemental. Una rueda de prensa, pero bien armadita. Pero obviamente con los 4 miembros del Consejo, incluyendo al presidente, para que se vea, porque da la impresión de que nadie está con él. Claro. Mal manejado desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del tiempo. Y todos se quieren lavar las manos, porque prácticamente hemos visto a todos pegarse una lavada de manos a través de entrevistas o de comunicados. Pero es que eso sí va a dar. Pero para eso hay que analizar el tema, calentar a la opinión pública, hacer que la gente tenga conocimiento de lo que pasó para saber en qué momento se lo vuelve a replantear. Porque no puede haber, escuchen esto, por mucho que haya hecho la Corte Constitucional, el tiempo nos va a dar la razón y algún momento, de cualquier manera se tendrá que juzgar lo actuado, tanto por el Consejo de Trujillo, cuanto por la Corte Constitucional actual en esta materia. Porque fueron alcahuetes de lo que hizo. Los que están ahora son miembros ilegales. Advenedizos, entraron por la ventana. Porque ni la Corte Constitucional podía destituir el Consejo de Trujillo, porque su competencia era evaluar las autoridades designadas por el Consejo. Doctor, pero Ali Lozada no entra. La Corte Constitucional. Doctor, Ali Lozada no entra en esa ilegalidad, ¿verdad? Entiendo, no he visto la lista de los que firmaron, pero porque Ali Lozada es el presidente y es nuevo en la Corte, me parece. Espéreme, yo le digo con presión matemática, ¿no ve que aquí nosotros nos manejamos de una manera muy... Y si es el presidente, clara, más vale debería de decirle, bueno, revisen pues. De dar paso. Así dar paso pues. Porque si no hay nada chueco, doctor, ¿por qué tienen que oponerse? ¿Por qué tienen que oponerse, desde luego? Bueno, por las inconsistencias que sin duda alguna claro, es que también hay en todo ese tipo de procedimientos y ¿qué cosas que no se ¿qué dieron, cosas ¿no? ocultas habrán detrás de todo, pues, Carla? ¿Qué cosas ocultas tendrán? Esa es la preocupación de ellos y de los grandes medios de comunicación, porque ayer y hoy Ecoavisa arremetió contra los que están buscando sabiduría, le dedicó 3 reportajes, pues, sendos reportajes. Lo que sí tenemos que ser bastante claros es en las consecuencias que trajo pues ese Consejo de Participación Ciudadana encabezado por el señor Trujillo. No sé si estará descansando en paz, porque de verdad ahí con empezó todo la lo que destrucción del país, de lo que tenemos ahora. La destrucción de la institucionalidad del país inicia ahí, tanto que aún no se ha podido recuperar. Sin embargo, algo súper importante que ha hecho el doctor Tandazo y que lo compartimos con él es que en los momentos políticos agitar este tema de pronto no era el mejor momento, ¿no? Pero bueno, ver, Carla, habría que investigar. Antes déjeme saludar a alguien que nos hizo un superchat. Aquí tengo el dictamen. El dictamen fue firmado por Carla Andrade, Ramiro Ávila, Santa María, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva, Enrique Herrería Bonet, Ali Lozada firmó, Teresa Núquez Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes. El 7 de mayo del 2019, Ali Lozada lo firmó. También estaba. ¿Ya estaba ahí? Sí, ya estaba ahí. O sea que todos son espurios. Es un tema clarísimo. Doctor, ¿todos son espurios, podríamos decir? Todos son advenedizos. Todos entraron por la ventana. Y ahí me llama la atención una cosa. Por ejemplo, yo doy la cara en muchos temas que son controversiales. Y lo doy con conocimiento, con fortaleza, con valor, con riesgo. ¿Por qué no salen los jueces de la Corte Constitucional que fueron defenestrados inconstitucionalmente y le dicen a este país, a nosotros nos sacaron violando todo el ordenamiento constitucional? ¿Por qué no salen? Cobardes. Yo digo la palabra exacta, cobardes.
Hay una cantidad de gente que no sale. ¿Por qué no salen a decirles, señores, qué procedimiento fue para sacarnos a nosotros, violando la Constitución y violando el pronunciamiento popular de febrero del 2018? ¿Por qué no salen? Porque esto es el momento de que salgan y digan, así actuó Trujillo. Yo creo que la persona que más contradicciones le hizo y más cuestionamiento le hizo a Trujillo durante cuando él estaba vivo, porque lo bueno es cuestionar a la gente cuando están en funciones, fui yo, Augusto Tandazo. Y mucha gente que fueron afectados por Trujillo. Hay mucha gente que prefiere el silencio. Oiga, doctor, para resucitar después y decir, nosotros sí estuvimos en la lucha y nos votaron inconstitucionalmente. ¿Cuándo? Cuando ya te vuelven a dar el cargo. Doctor, ¿usted se acuerda cuando Trujillo dijo que estaba por encima de la Constitución? Claro. Cayeron. Nadie cuestionó, los medios, los grandes medios no cuestionaron. Trujillo fue el ataque aleve contra la Constitución. Hizo lo que le vino la regalada gana. Hizo lo que le dio la gana. Y todo lo que tenemos hoy es obra de Trujillo. Pero basado Contraloría, en qué Fiscalía, ¿Qué fines Corte o qué Nacional de objetivos Justicia, se conseguían en ese momento, doctor? ¿Qué objetivos? ¿Qué Unirse objetivos junto conseguían en ese momento? Es asaltar los órganos de control y las instituciones del Estado y hacer las dependencias del Ejecutivo, de Moreno y de Lazo. Porque hasta el día perseguir de hoy a los enemigos. dependen de Moreno y de Lazo. Doctor, con perseguir a los enemigos. Consejo de Participación Ciudadana, que en una parte no depende, pero que en otros son obsecuentes con esto. Ahí pusieron a Diana Salazar también con ese consejo. Claro, ahí le pusieron. Ahí le pusieron. Ahí se inventaron que escúchenme esto, verán, escúchenme esto. Ahí se inventaron porque este es un truco que siempre se lo utiliza. Es más que truco, es una trampa. Usted evalúa a una persona yo no creo en los concursos. Porque, por ejemplo, usted le dice, van a ir a la prueba escrita. Y de pronto usted gana. Pero hay un porcentaje de puntos que van a la prueba oral. Y eso es subjetivo. Eso es subjetivo. Entonces usted sacó la mejor nota en todas las otras pruebas. Y sucede que en lo subjetivo le dicen ganó fulana o ganó Perencejo. Es una barbaridad. Entonces viene el tema. En la prueba escrita, en la prueba oral, es donde se definió la designación de la fiscal general. Sin cuestionar qué le preguntaron ni qué contestó. ¿Quiénes hicieron la pregunta de la prueba oral para nombrar fiscal? Los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos hicieron la pregunta. ¿Cuáles tenían formación penal? Había incluso un militar, que era el coronel Hernández, que obtuvo el generalato durante el Consejo, fruto de lo que estuvo en el Consejo. ¿Qué pregunta pudo haber hecho un general en materia penal? ¿Conoce cómo funciona el sistema adversatorio acusarial, por ejemplo, en materia penal? ¿Cuál es el papel del fiscal en el sistema inquisitorial y en el actual? O sea, que conocen para hacer preguntas. Y la mayoría de los abogados que estaban allí, que habían uno que otro, eran laboralistas, no eran penalistas, porque también el derecho a especializaciones es como los médicos. No le va a pedir a un médico gastroenterólogo que opine sobre un médico cardiólogo, sobre un concepto de cardiología. Entonces, ¿cómo hicieron la pregunta oral? Ese es el recurso, es la reserva de puntos que se guardan, para que cuando llegue el momento dicen, este es. ¿Cuál este es? Pues, si ahí le ayudaron con lo final. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración. O sea, y ese consejo fue trucho. Recuerden ustedes cuando Marlon Santi, yo hablo con propiedad, Marlon Santi les reclamó a Jaime Vargas en los múltiples eventos de disenso que tienen los indígenas. Y le dijo a Jaime Vargas, y está grabado, le dijo, tú pusiste a Diana Tamaín en el Consejo Electoral. Entonces viene la pregunta, ¿Jaime Vargas era el que designaba los consejeros del Consejo Nacional Electoral? No. ¿Y cómo así la puso? ¿Si era un concurso? ¿Cómo la puso?
Porque todo es por debajo. Por eso es que cuando la gente a veces dice, doctor, ¿por qué no se presenta a tal cosa? No estoy locos. No estoy locos. O sea, para que me hagan aparecer que quedé segundo, o quinto, o décimo. Y no se olvide que el segundo es el primero de los perdedores. Entonces, si es ¿quién no sabía quién iban a ser las autoridades? Lo mantuvieron el Consejo de Trujillo, lo mantuvieron a Pablo Celi cuando él no era el Contralor. Porque el Contralor, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, es el subcontralor general que tiene que asumir. Y a la fecha en que fue destituido Carlos Poli, ya el subcontralor general no era el contralor Pablo Celi, el subcontralor Pablo Celi. Había sido sustituido por Saber Chamón. Y entonces, ¿a quién se le ocurrió que él era el contralor? A la ministra de Justicia de Moreno, que dijo para nosotros, como que ellos eran los dueños de la película, para nosotros el contralor es Pablo Celi. No es que para nosotros, de acuerdo a la normativa, ¿quién era? Ya no era en ese momento Pablo Celi, fue sustituido con acción de personal y con declaración testimoniada dada por Carlos Poli ante el cónsul del Ecuador en la Florida. O sea, en este país se destroza el ordenamiento jurídico, se destroza la legalidad, se destroza todo. ¿Y qué hizo el Consejo de Trujillo? Si ganó más, continúe. Incluso mucho después, cuando ya feneció los 6 meses de evaluación, dijo que le da el visto bueno para que siga Pablo Celi al frente. Y después vimos quién era Pablo Celi. O ya nos olvidamos de Pablo Celi y de lo que está preso hasta el día de hoy. Que de eso tampoco no tienen que responder. Doctor, déjeme agradecerle a Andrés Oña por el aporte que hizo al Superchat. Dice, buenos días a todos, excelente programa. Cuán grave es que se imponga la visión de Milei en Argentina y más sabiendo que hubo conversaciones con Maguac. A Maguac lo han llamado para ver si dolariza en Argentina también. Va a asesorar posiblemente a Milei Maguac. No se olviden los que están todavía y pueden poner un Superchat, hacerlo en este instante que todavía pueden y poner los likes. Pero cuidado, que la dolarización, cuando se dio con Maguad, porque no es que Maguad es el genio de la dolarización, es el genio de lo que se hizo. Se devaluó la moneda de forma acelerada hasta llegar a 25.000 sucres el dólar, para allí dolarizar, y pulverizó a los cuentacorrantistas y a los cuentaahorristas. Porque si se tenía que dolarizar, tenían que hacerlo cuando el dólar estaba en 5.000 sucres el dólar. Allí tenían que hacerlo. Y la gente no hubiera perdido tanto capital y tanto dinero. Y después en medio... 5.000. Por beneficiar a los bancos que tenían los dólares. Porque estaba muy pocos meses antes 5.000 y esperaron, dieron el golpe para que se deprecie mucho más la moneda. ¿Y a quién benefició eso? Para que los que tenían dólares se beneficien del cambio con la nueva con la dolarización. Entonces, esto es importante, la forma como actuaron. Esto fue la forma como actuaron. Y después, inmediatamente que se dolarizó, hicieron la fiesta con los bienes y con los papeles que tenía la banca, comprándolos a precio de gallina robada para capitalizarse. Y eso lo hicieron la mayoría de los bancos, incluyendo el del que sabemos. Es el origen de las fortunas. ¿Qué va a llegar Maguad a decirles que hagan una trampa tan brutal? Sería el colmo que en Argentina estén pensando que eso hay que hacerlo. De esa manera me refiero. Doctor. Al menos con Maguad. Que además no es Maguad, sino Majaguad. Él no tenía raíces ecuatorianas, era turco y además por el otro lado era alemán. Por eso no tuvo empacho en llevar lo que dijo que era la cantimplora del abuelo, que había peleado, dice, no lo sé, en la guerra y le entregó a Fujimori, pero le firmó el acta de la paz en condiciones miserables para el Ecuador, en uno de los actos más repudiables y más tristes de la historia del Ecuador. De eso casi nadie habla, ¿no? Invíteme a un programa de estos, no sé si ahora en la campaña sea pertinente, pero invíteme a hablar sobre el tema territorial y sobre el acuerdo de paz.
Invítenme. Lo hacemos. Para ponerles con nombre y apellido los traidores de la patria. Y los que también compraron armas. Y también los que compraron chatarra. El próximo miércoles, doctor. Veamos cómo va la política. Yo lo tengo preparado al tema. Ya, porque además son temas que... Lo conversamos por interno. Doctor, no sé si se nos quede algo o nos vemos el próximo miércoles. No, que se nos quede decirle a la juventud que no se dejen insultar y decirles que tienen el cerebro vacío, que ustedes pueden votar por quien quiera, con tal de que vean que tienen más o menos los mismos años o años parecidos y que esa es la solución para el país. La solución para el país no es la edad de la gente, sino su ideología, su forma de pensar, su forma de ver el Estado, su forma de planificar, porque todo lo que hoy hacemos rebota en el futuro y ya no hay retro. Sobre la leche derramada no se la puede recoger. Entonces, esto que dicen que la juventud está con Noboa, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Claro, la juventud no quiere quedarse sin educación, sin salud, sin seguridad social. Por eso es que esos análisis, como los que hicieron tempranamente, a mí no me convence. Son de gente que quieren seguir teniendo contratitos de asesoramiento y de cosas así. Doctor, yo voy al corazón de las cosas y digo las cosas como son. Doctor, ¿qué podría pasar si llegase a gobernar este país, Daniel Noboa, con las deudas que tienes con el SRI? Es el gran problema, pues juez y parte del tema tributario. ¿Qué lo van a elegir? Lo van a elegir director de la alacena a los ratones. O sea, no pueden hacer eso. Entonces, todo eso hay que verlo, porque esos peligros se ciernen sobre la patria. Es peligro se cierne. Y si no, entonces, sobre el tema de... Y la otra, lo que dice la candidata vicepresidenta, que ella pues, no le gusta pagar impuestos. Pero verá... ¿Cómo van a hacer las obras? Verá, sigan revisando los videos. Yo he estado revisando los videos cuando le entrevistaban para ser alcalde de Cuenca. Revisen, y ahí van a encontrar perlitas también. Ahí van a encontrar lo que decíamos antes Antes había una columna del diario El Universo, de caricaturas, más que de caricaturas, de chistes, cosas así. El otro yo del doctor Merengue. O sea, que decían, el doctor Merengue aquí, pero ahí el otro yo. O sea, el doctor Merengue y el verdadero doctor Merengue. O sea, al que tiene que el pueblo encontrar es al verdadero doctor Merengue. No al que se maquilla. Porque el momento que le quitas el maquillaje, aparece quién es. Claro. Y ahí nos damos cuenta que el tema no ha sido como pensamos. Y entonces son candidaturas. Pero además hay un tema que les hago. Me quiero despedir porque entiendo que ya tenemos que ir llegando al final. Miren esto. Analicemos fríamente, desapasionadamente. ¿Por qué no aparecen en la escena como deberían aparecer, apoyando a la Noboa, todos, salvo los socialcristianos que cometieron un terrible error de salir a apoyarlo a Noboa, y algo tópico en donde se reculó también? ¿Por qué? Porque esto es tan esporádico, tan transitorio esto, de año y medio, y en menos de terminado octubre, más o menos en 6 meses, ya estamos hablando de las elecciones del 2025. Entonces viene el tema. ¿Tendrán opciones para el 2025 los que le están apoyando a Noboa? O sea, me refiero a la cúpula de los partidos y de los dueños de esos partidos. ¿Tendrán opciones? Porque primero vamos a partir de un supuesto no consentido, que Noboa gana las elecciones. Noboa va a querer reelegirse. Así es. Y entonces, ¿dónde queda Sonnenhorner, Topic y el resto de la playa de derechosos del Ecuador? Si lo están apoyando. ¿Dónde quedan los que lo están apoyando? Agüita Pérez ya dijo Agüita Pérez dijo que no apoyaba. Por eso entonces agüita loca. Agüita loca, porque se manda de la fuerte. Pero ¿será Entonces, ¿será si sincero ese mensaje que dio Agüita Pérez? Ellos quieren buscar pescar a río revuelto, pero el solo hecho de decirlo apoyo a Noboa, bueno, pero eso es lógico. El movimiento indígena, casi por regla general, es de derecha. No es de izquierda, y la gente tiene una confusión. Sí. Dicen, no, es que tiene que ser de izquierda. Mentira. No, los ponchos rojos y
quite el poncho rojo, son como los rábanos, rojos por fuera, blancos por dentro. Hoy Así es el movimiento indígena. Doctor, hoy pasaba por el Banco del Litoral en la mañana. Estaba, me imagino, el candidato y ya tiene seguridad como presidente, porque tiene hasta las motos esas que van De avanzada y todo. Habían unas 3, 4 motos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, escolta presidencial, casi que tiene ya escolta presidencial, militares por todo lado. Habían siquiera unas 60 personas de seguridad allí. Pero la mujer no tiene chaleco antibalas ni seguridad. Ya casi como que le dan la seguridad de presidente. Estaba en el Banco Litoral, doctor. Jaime, pero la mujer de Noboa no tiene chaleco antibalas ni seguridad. Él sale y la mujer, porque no necesariamente van a tener buena puntería y de pronto por pegarle a él le pegan al lado. A él no le importa y va por la siguiente. Sí. Bueno, de todas maneras esperemos y auguremos que no pase absolutamente nada, ¿no? Con la vida de nadie más, Doctor, hay que felicitar a alguien, se quedó hasta el final. Carlita. ¿Quién? Carlita. Ah, no, pues. Es que Carlita ya le estamos poniendo en el pueblo, a los gatos se les pone mantequita en los pies. Para que no se manteca de cacao, sí, manteca de cacao. Y entonces yo ya le encargué a Jorgito que le ponga manteca de cacao para que no se mueva de ahí. Sí, tiene toda la razón. De esta entrevista rescaten algunas cosas. El tema ese de cómo están opinando la familia de Villavicencio. Esto tiene que el pueblo verlo con claridad. Porque ellos están creando dudas sobre el entorno inmediato de Villavicencio respecto de lo que pasó. No están creando dudas a otro lado. Y eso es importante. Esa parte es importante. Gracias, doctor. No quiero despedirme sin antes decirle que esa corbata rosa, si no me equivoco, le queda muy bien. Aquí mis seguidoras me ponen ahí, dicen, Carlita no ha dicho nada sobre la corbata del doctor, con mucho respeto, un cariño especial. Tiene muchos saludos de muchos seguidores y gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y, como dicen nuestros seguidores, darnos una cátedra en distintos temas. Muchas gracias, Carlitas. Comentarios. Gracias, Jaime. Nos estamos viendo el otro miércoles. Contaré las horas para que llegue el próximo miércoles. Gracias, doctor. El doctor Augusto Tandazo en el análisis de los días miércoles. Excelente, ha mejorado mucho. Increíble, todo está chévere. Excelente, súper cómodos los asientos. Muy bueno, muy cómodo. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Subrayo, no es eso. Pelearemos, por eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Que se va a respetar